amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes 11 de septiembre del 2018 y como todos los martes estamos en Comercio Exterior Siglo XXI acompañándolos hasta las 16 horas siempre por AM1010. Tenemos que decir, para los que nos siguen a través de las redes sociales, que estamos transmitiendo en directo a través de Facebook, la página, no usuario, sino la página Miguel Ponce, y en Instagram también solamente el editorial. Para todos, ¿no es cierto? Hoy es un día importante porque es el Día del Maestro. Pero si para todos es importante, para mí lo es más en lo particular. Y hoy con emoción subía un tweet y una publicación en Instagram precisamente, además de homenajeando a Sarmiento, por supuesto, recordando que mi abuela, Natalia Juárez Salinas, fue fundadora y directora de la escuela de Machagay Chaco, que hoy lleva su nombre. Que mi padre fue pionero en la Patagonia y justamente en la foto con la que ilustraba tanto el tweet como el Instagram estaba el nombre de mi viejo escrito sobre madera local, Alerce, que es allá en Trevelin. La actual escuela de Trevelin lleva el nombre de mi viejo. Y mi vieja, con 93 años, es directora de escuelas, jubilada, obviamente, directora de escuela de doble escolaridad, de adultos, bueno. Así que yo vengo con el tema de la educación pública, del pensamiento, diríamos, sarmientino y el progresismo que significó para la Argentina, particularmente, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos, lo que significó la educación como elemento revolucionario y de generador de aquella famosa movilidad social ascendente en la cual los que iban a la escuela podían luego, como muchos de nosotros, ir al secundario público y finalmente a la universidad pública, ¿no es cierto? Y decirlo hoy, en este tiempo, no es un tema menor. Ustedes saben que paradójicamente está habiendo un conflicto en las universidades, ahora aparentemente resuelto en la universidad, donde se habrían aceptado las propuestas tanto de las demandas docentes como en el tema presupuestario, y ya la mayoría de los gremios han acordado. Pero esta es una semana muy particular donde no es la mejor manera de homenajear a los maestros y menos a Sarmiento, que de todos los días hábiles solamente se trabaje 2, ¿no? O sea, hay 3 días que por distintos motivos no hay clases. Y esto está llegando, inclusive en el tema universitario, a niveles que tienen que hacernos preocupar, particularmente todos los que tenemos una historia de compromiso con la universidad y desde tiempos que éramos estudiantes, como dirigentes estudiantiles. Y tiene que hacernos reflexionar, porque hoy hay muchos chicos en la universidad, está bien, en muchas de las facultades se está votando, en la de la Universidad de Buenos Aires me refiero, en otras no, pero sin embargo hay tomas. Y esto pone en peligro y en riesgo la pérdida del cuatrimestre desde ya, pero en muchos casos, en las materias anuales, la pérdida del año. Y esto es grave. Yo creo que hay que encontrar en estos tiempos, como diríamos en ingeniería, una solución de compromiso entre los reclamos de demanda justas, pero también el perjuicio de lo que implica en la cotidianeidad el tipo de lucha que se plantee. Es decir, hay que encontrar ese equilibrio que no siempre es fácil de encontrar, particularmente cuando en ciertas facultades hegemonizan cierta ultra, ¿no es cierto?, que puede llegar a entender que así como a nivel país le suelen reivindicar consciente o inconscientemente el cuanto peor mejor, aquí llevan estas tensiones en la universidad a situaciones que yo estoy seguro que ninguno de los estudiantes quiere, que es perder un cuatrimestre o perder el año. Por lo tanto, aprovechemos el Día del Maestro para hacer una apelación, una reflexión y una convocatoria precisamente a la responsabilidad
a quienes tienen hoy la ocasión de dirigir al movimiento estudiantil, sea a nivel regional, que esta temática que estoy llevando yo al extremo no es llevada por la conducción regional, sino quienes están conduciendo en particular algunas facultades, que es donde mayor conflicto está habiendo en estos momentos. Pero esta es una semana también, y el día de hoy es un día particular, con mucha noticia, ¿no? Ha cambiado, estamos viendo en la televisión que ha cambiado el presidente de la Corte, que lleva muchos años como presidente, ¿no? Deja su lugar Lorenzetti, y aparentemente quien se haría cargo sería Rosenkrantz, a quien conocemos mucho desde hace mucho tiempo y fue de los últimos jueces en incorporarse a la Corte Suprema. Pero también está habiendo hoy un día en el cual, yo diría más que desde lo simbólico, sino desde lo político, podría ser el inicio, ¿no es cierto?, de esto que denominamos la necesidad del acuerdo corto, que es el tema presupuestario. Hoy el presidente a lo mejor no se da la satisfacción de estar con todos los gobernadores, pero seguramente va a estar con la mayoría de ellos. Y lógicamente que, yo diría que más que para consumo interno, esta foto, este hecho político en el cual se acuerda un principio, los grandes lineamientos de lo que va a ser el presupuesto, que luego lógicamente se tratará en semanas en el Parlamento, es una señal importante hacia fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional y hacia la comunidad de negocios internacional. Porque claro, es necesario dar una muestra de que la racionalidad en la Argentina tiene un camino de desarrollo que permite pensar que no se va a llegar a la situación extrema en la cual se tenga que gobernar sin presupuesto, como en algún momento esa amenaza existió, sino que evidentemente está habiendo una madurez en la mayoría de los sectores que hoy gobiernan las provincias, que porque han llegado a una negociación aceptablemente favorable, quieren y aceptan estar comprometidos en una salida consensuada que garantice, por un lado, manifestar en los hechos al fondo de que luego van a votar esto en el Parlamento, de que por lo tanto los compromisos que se asumen pueden llegar a ser cumplidos, y que por otro lado se está de alguna manera aislando a los sectores que pretendían que no hubiera presupuesto o que la tensión fuese llevada al máximo y se alargase todo este proceso. Sin embargo, nos llama la atención que en este marco el dólar haya seguido subiendo. Evidentemente, lo que aparece entonces sí, ahora como necesario, es poder pensar el acuerdo grande, el acuerdo a largo plazo, el acuerdo más profundo, que es el que veníamos convocando cuando se desató, ¿no es cierto?, la última corrida cambiaria. Ustedes recordarán que yo había planteado, y lo había hecho públicamente la misma mañana que habló Marcos Peña, aquel fatídico jueves, con la última corrida y con el dólar llegando a 42, me habían preguntado al aire en uno de los canales qué haría yo si tuviese en mis manos la posibilidad de tomar alguna decisión, si fuera presidente o tuviese la capacidad para decidir qué hacer. Y yo había dicho, y lo dijimos el martes pasado aquí, básicamente, en términos rápidos, dos hechos, dos acciones. La primera, unificar el Ministerio de Economía. Un único ministerio, de ser posible, poner a cargo a quienes tuvieran experiencia en manejo de la cosa pública, que comprendieran lo que es manejar la cosa pública desde un Ministerio de Economía, y de ser posible que hubieran tenido experiencia en situaciones de crisis parecidas. Esto hubiera sido, a mi juicio, lo que hubiera dicho las reglas del buen arte. Y el segundo elemento era precisamente para poder hacer esta convocatoria a todos los sectores, porque
debe comprenderse que de esta situación de emergencia no puede salir un partido solo o un sector solo, sino que era necesario convocar a los representantes del trabajo, la producción y los partidos políticos con expresión parlamentaria. Tenía que hacerlo gente que tuviese llegada fluida precisamente a todos estos sectores, que no fuese visualizada como era visualizado Marcos Peña y Durán Barba como los principales opositores, cosa que todo el mundo lo supo. Fue Vox Populi cuando después de la primera elección y después de la segunda este tema estuvo muy en el candelero, la posibilidad de hacer una convocatoria, y obviamente todos sabemos, el mundo político lo sabe, que ellos fueron los principales opositores, desde argumentos que inclusive acá llegamos a comentarlos. No aparezcamos mezclados con la vieja política, ni los comités ni las unidades básicas han servido para solucionar los temas en el pasado, ¿por qué van a servir ahora? Nosotros somos exitosos en lo que hemos hecho, tanto en la actividad privada como en la ciudad, ¿por qué no vamos a poder hacerlo bien ahora? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos elementos atendibles y desde cierto lado comprensibles que sean así, pero que cuando llega el momento en que aparece la política, tienen que precisamente, a mi juicio, llevar adelante una iniciativa como la que se está planteando como necesaria, porque es reconocido que es necesaria la factibilidad de construir consensos a largo plazo, que vengan y estén a cargo gente que tiene fluidez con la llegada de estos sectores. Y yo había, como ejemplo, sin insistir en ninguno de ellos en particular, pero para marcar un abanico amplio de posibilidades, había dicho Monzó, había dicho Frigerio, había dicho Mario Negri, para poner gente de distintos colores, pero todos ellos, de una u otra manera, han sido los que posibilitaron que en el primer año de gobierno particularmente, cuando la alianza parlamentaria que fue Cambiemos funcionó más o menos bien y donde contó con la colaboración del resto de los sectores de la oposición, salvo contadas excepciones, bueno, los protagonistas fueron ellos. Por eso, para este tiempo en el cual es necesario estos acuerdos largos, estos acuerdos fuertes, estos acuerdos que permitan lograr algún nivel de compromiso de política de Estado, era necesario cambiar de aire y cambiar de actores. Estamos a 3 meses prácticamente del stand-by del Fondo Monetario Internacional. Y precisamente por eso, para el día de hoy, hemos hecho el esfuerzo y hemos contado con el beneplácito de tener la presencia de Patricio aquí, así que luego vamos a analizar con él cómo estamos parados, qué ha ocurrido en estos 3 meses y cómo puede evolucionar esta situación. Por de pronto, lo que nosotros estamos viendo es que indicadores sociales y económicos se han ido lógicamente agravando, y avisamos en su momento que la situación que íbamos a vivir a partir de la crisis, que lógicamente no era simplemente una crisis cambiaria, sino que se ha ido transformando por errores esencialmente propios, se ha ido transformando en una crisis política. Algunos hechos los comentamos aquí, el discurso presidencial de 1 minuto 38 segundos, el propio discurso que comentamos de Marquitos Peña ese mismo jueves. Es decir, ha habido una cantidad de hechos, el espectáculo que ya lo comentamos el martes pasado del fin de semana en Olivos, donde se barajaban nombres, donde se manosearon a ministros que luego continuaron en funciones. Entonces todo esto obviamente ha ido transformando lo que pudo haber quedado circunscripto a una crisis cambiaria y a una devaluación en una crisis política. Lo que es evidente es que ha habido ya a esta altura una feroz caída del salario real, que lógicamente está habiendo ya una recesión que estamos con mucha preocupación
por su profundidad y su duración, es decir, para muchos hemos entrado ya a la que seguramente puede transformarse en la recesión más profunda y más traumática en la historia económica argentina. Miremos de máximo optimismo a máximo pesimismo cómo ha ido variando el escenario. Al comienzo el gobierno planteó en alguno de sus expresiones, diríamos, más destacadas, que en 3-4 meses iba a estar rebotando la economía. Luego Lilita Carrió habló de 6 meses, diciendo que íbamos a pasar los peores 6 meses. En ese momento el gobierno cambió el discurso y el presidente dejó de hablar de tormenta de frente para hablar de crisis, ¿no es cierto? El segundo discurso particularmente del presidente. Luego nosotros y muchos evaluábamos de que mínimo 1 año de recesión, pero el viernes pasado Moody's vino a dar su informe que plantea que son por lo menos 2 años de recesión. Con lo cual, si bien nos preocupa el largo, si bien nos preocupa los tiempos, y ojalá Moody's se equivoque, lo que nos preocupa también es la profundidad. ¿Qué quiero decir con la profundidad? Estamos hablando de la dimensión de la caída del nivel de actividad que pueda llegar a ocurrir, por un lado. Estamos hablando de la destrucción de puestos de trabajo y el cierre de fuentes de trabajo que pueda existir. Y estamos hablando también, lógicamente, de el aumento de la pobreza y la agudización, ¿no es cierto?, de todos los indicadores sociales al respecto. Entonces, para esto es que hablamos de la necesidad del acuerdo. Para esto es que hay que plantearse claramente la posibilidad de que se aprovechen alguna de las ventajas secundarias que el propio proceso devaluador significa en términos de comercio exterior. Es obvio de que, por un lado, el gobierno licúa de esta manera básicamente gran parte del déficit. Es obvio de que empieza a haber una competitividad cambiaria que para muchos sectores era lo más importante que podía ocurrir en términos de competitividad, pero para otros esa competitividad cambiaria debiera complementarse con el resto de los ítems que incluye una agenda completa de la competitividad, donde hablamos de reforma tributaria, donde hablamos de créditos, de política crediticia, donde lógicamente tasas del 60% que se transforman en el interior en tasas de descuento de cheque del 80 o del 90 y en las tarjetas de crédito en los descubiertos de 120, con esas tasas es muy difícil que la actividad productiva pueda reaccionar como es necesario que reaccione. El gobierno, yo sé, de un momento a otro va a dar, porque lo conocemos a SICA y porque ya se lo anunció ayer el presidente a cierta representación de pymes que estuvieron con CAME, se está preparando una nueva ley y medidas de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Particularmente va a haber subsidios para quienes exporten por primera vez. Es decir, por un lado, se va a darle 90 días a las empresas exportadoras, pymes, para la realización, ¿no es cierto?, de estos reembolsos que se han planteado, y por otro lado, se daría por primera vez a aquellos que exporten, que empiecen a exportar, a los que protagonicen una primera exportación siendo pymes, una determinada cantidad de dinero fijo, diríamos, ¿no es cierto? Obviamente esto implica que hay que estar en capacidad de poder aprovechar las propias contradicciones que la incertidumbre y los movimientos internacionales permiten aparecer como oportunidades. Porque digámoslo con todas las letras, no a todo el mundo le va mal en la feria.
Acá hay determinados sectores industriales. Si hay algo que caracteriza en este momento esta situación en términos de comercio exterior y en términos de empresa y tejido productivo local, es la heterogeneidad de cómo esta devaluación y esta crisis le impacta. Nosotros vemos situaciones tan opuestas y contradictorias como que aumenta la producción automotriz, cae las ventas internas y aumenta fuertemente la exportación, fundamentalmente a Brasil. Ahora se entiende aquello que le criticamos en su momento y que tratamos como de irresponsable al amigo Cristiano Ratazzi cuando decía, hablaba de valores de dólar del estilo de los que están ahora, pero además, como siguió subiendo, sobrepasó su deseo, que siga subiendo, que es total, nosotros vamos a exportar mucho más de lo que pensamos. Bueno, está exportando, es verdad. Entonces, hay sectores, algunas economías primarias, que esta devaluación le viene bien. Hay otras que no, hay otras que las que están muy dolarizadas en términos de sus costos, o las que tienen costos logísticos importantes para el traslado de sus mercaderías a puerto, o las que tienen mucho insumo importado dolarizado, esas no están tan bien, está claro. Y donde sí está habiendo una crisis importante, obviamente, es en la construcción. Esto está claro, ahí va a haber, además de la propia recesión, va a haber pérdida de puestos de trabajo, muchas de las obras que estaban previstas no van a ser, no se inician, y son las que integran ese achicamiento que se planteó como reducción del gasto público. Digamos también que hay una ecuación que tiene, yo diría, dos términos. La opción del gobierno era achicar el gasto público o aumentar la carga impositiva. Eligió aumentar la carga impositiva. Obviamente, fundamentalmente sobre los sectores que mayor ventaja obtuvieron con el proceso devaluatorio, es decir, aquellos que exportan fundamentalmente primarios, sectores primarios. Por otro lado, la negociación en términos de achicamiento hace que de los 400.000 millones que se va a achicar, 300.000 lo va a aportar Nación y 100.000 solo el conjunto de todas las provincias. Para algunos el solo, si está en el interior, le sonaría obviable, no tendría que decirlo, pero en realidad este es el número que hoy quedaría claro en la reunión con los gobernadores. Esto implica prorrogar muchos de los impuestos que quitan competitividad, ingresos brutos particularmente, que son los que cobran las provincias, impuestos locales, impuestos provinciales, que iba a significar una mejora de competitividad para las producciones fundamentalmente regionales. Sin embargo, se desplaza un año a pedido, lógicamente, de las provincias para que el impacto no sea tan brusco. Obviamente, el último tema que quiero tocar es que se ha abierto en las últimas horas una nueva discusión, y que me parece que tenemos que estar alertas para ello, y seguramente lo vamos a tocar con Patricio en un rato también. La palabra es dolarización. Hoy ha aparecido en un periódico importante económico del exterior, el Wall Street Journal, ha aparecido un título de que Argentina necesita dolarizarse. Nosotros tuvimos una experiencia, ¿no es cierto? El tiempo de la convertibilidad era una manera de dolarización clara. Ahí en Latinoamérica, Ecuador está dolarizado, también casi protagonizado por los mismos protagonistas casi, y los resultados son diversos. La salida nuestra de la convertibilidad fue muy traumática, de hecho se llevó puesto un gobierno, con lo cual yo digo hay que ser muy cuidadoso. El principal, y nos preocupa, el principal impulsor de esto a nivel de los locales es Calvo, que se mencionó en su momento como posible reemplazante primero de Sturzenegger en su momento, y ahora, en caso de que se fuera Caputo, presidente del Banco Central. Es un hombre con mucha experiencia, es un tipo respetado, obviamente,
pero está insistiendo él fue el primero en tirar esto sobre la mesa. Yo no abro juicio de valor, solamente digo, empecemos a discutir y a charlar esto y sepan que ya está en la agenda de muchos reconocer una situación que tiene que ver mucho con lo cultural. En Argentina claramente es un país de doble moneda. Hay mercados donde totalmente dolarizados. El mercado de las propiedades, ¿no es cierto? El mercado inmobiliario es claramente un ejemplo, el máximo ejemplo de un mercado dolarizado, pero también el del ahorro. La mayoría de los argentinos, pequeños, medianos, particulares, cuando tienen la posibilidad de ahorrar, muchos se inclinan al atesoramiento de dólares. Y esto, de hecho, en julio fue el principal renglón de egreso de divisas. Arriba de 3.500 millones de dólares fueron por atesoramiento. 5 veces más que el segundo ítem, que fue el de los gastos en dólares para la compra de energía, de combustible. Entonces, digo, dimensionemos que en la mente de muchos argentinos el tema de la dolarización no le causa ningún tipo de extrañeza. Pero vamos a estar muy alerta, vamos a estar muy atentos a esto y para la semana que viene seguramente profundizaremos más porque este debate ya va a estar más público. Para entonces sabremos si hay presupuesto o no hay presupuesto y para entonces vamos a tener en claro cómo fue la negociación que ya se ha iniciado del nuevo ministro de Trabajo y Producción, Sica, con la CGT. Así que abrimos un pequeño paréntesis hasta el martes que viene. Hacemos una cortina musical y ya venimos con Patricio Castro. Como lo habíamos dicho, lo habíamos adelantado a través de las redes sociales, cuando hay circunstancias de esta naturaleza buscamos siempre poder contar con la presencia de Patricio, de Pato Castro, que se encuentra, como ustedes pueden ver, a los que nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook, como pueden ver, está con nosotros aquí en estudios. Pato, en Argentina. Buenas tardes, en Argentina. Eso es muy importante. 3 semanas de ausencia del país. Me perdí el show de lo que fue las semanas pasadas. Sí, sí. Empezar, tema libre, ¿cómo estás mirando el avance? La última vez que hablamos, yo no me acuerdo en qué lugar estaba, en el exterior, y charlé contigo, y vos en ese momento nos diste un baño, yo diría, de desdramatización, que fue muy útil, porque acá, justo en ese momento, estaba llegando o estaba presente la primera misión. Estaba por venir la misión, creo que estaba en Lima. Ahí ¿no? está, sí, ahí está. Sí, estaba en Perú. Y entonces vos nos aclaraste que nunca en una primera visita, ni siquiera en una segunda, como que había tiempo, aunque no se estuviesen cumpliendo las pautas, esto tenía un valor relativo, y que no habían peligros de que se cortaran ni giros, ni aportes, ni hubiese necesidad, mucho menos de algún tipo de waiver o algo por el estilo. Así que fue muy útil esa vez. ¿Cómo estás mirando ahora? Bueno, en esa vez creo que lo que dije, los hechos lo demostraron. Así También es. hay que admitir que los hechos demostraron que el deterioro de todo el cuadro macro obligó a volver a la fuente, volver al fondo y pedir una revisión del programa. Uh-huh. Es una situación diferente, no es el equipo técnico del fondo el que pone una mala nota y exige una revisión, sino es el propio país que se da cuenta que las circunstancias de contexto han cambiado de manera importante, bastante dramática, por cierto, Uh-huh. y entonces se pide una revisión, que es lo que se está haciendo, y yo entiendo que en este momento está el ministro Duhovny, sigue ahí trabajando con los equipos del fondo. Eso por ese lado está bien. Además, esto cuenta con un apalancamiento importante en términos de lo que significó o significa el apoyo explícito del gobierno de los Estados Unidos a las medidas técnicas que hagan falta para que el programa sea exitoso. Esto es un hecho que yo lo comenté el martes pasado, muy singular, el porqué del apoyo de los Estados Unidos tan evidente. Yo hice una lectura la semana pasada
de que a mi juicio había 3 elementos que justificaban o explicaban por qué estaba tan jugado Trump al respecto, que por supuesto no tenían nada que ver con la buena onda que pudiera haber personal entre ambos presidentes, que no tenía nada que ver con que manejaran ambos los códigos empresariales, sino que para mí había 3 elementos, entre otros, que podían ser decisivos. El primero, el tema China. Parar el tema China, la influencia china en la región, es un hecho que, digamos, teniendo en cuenta que Argentina fue uno de los países donde más rápidamente tuvo esta influencia en el gobierno pasado, la existencia de una base ahí en Neuquén, los swap, el interés por puertos y por terminales y por participar en todo lo que tiene que ver con infraestructura, las 2 represas del sur que están financiándolas y construyéndolas, es decir, había una cosa fuerte ahí. Entonces, es el primer elemento. El segundo elemento es que ante la baja del valor de las acciones argentinas, hay una corriente que dice que ya hay algunos fondos de Estados Unidos interesados aquí en participar de alguna manera en compra de acciones o compra de empresas. Es decir, podría darse un proceso particularmente de algunas empresas vinculadas a lo energético y algunas vinculadas a alimenticias que podrían cambiar de mano sus paquetes. Y el tercero, paradójicamente, el efecto de los cuadernos, que hace que muchas empresas que hasta ahora habían quedado afuera de la participación de la obra pública, empresas lógicamente norteamericanas que no tienen los mismos códigos que las europeas, que sí pudieron entrar, ahora veían la posibilidad de que cuando se hagan esas obras puedan participar. Sí, bueno, las 3 cosas tienen su asidero. Vamos a ver, si bien la Argentina tiene importancia en la mirada regional, no es un país ni es una economía que tenga importancia sistémica en la lectura que se hace en el fondo de los países que tienen importancia sistémica. Digamos, esto no es la crisis del tequila de México del 94. Hasta hay un problema de escala. Bueno, pero precisamente eso es lo que define la importancia sistémica. Claro. En fin, dicho esto, sí es cierto que en la medida en que este programa, además de los 3 factores que vos mencionaste, ha concitado una serie de expectativas en términos de una alternativa para salir de un programa económico populista, correctísimo, que no es del mayor agrado ni de los intereses económicos ni de la política general de los Estados Unidos, y entonces redoblar los esfuerzos para que no se caiga un programa así por errores no forzados, parece que tiene su sentido. En todo caso, lo que yo te decía es que este apoyo se nota. Yo no veía una cosa así, como te digo, bueno, de la época de la crisis del tequila, pero ese sí era claramente una crisis sistémica que había que pararse. Pero por ejemplo, cuando la crisis del 2001, que terminó llevándose, casi nos cargamos a Uruguay. Así es. En el 2002, por eso el fondo fue irreductible, y además con a cara de piedra entre Köhler y Krüger, como dirían los españoles, nos pusieron a parir. La Argentina la pasó muy mal. Sí, sí. No es el caso, de hecho está bien, está garantizado. Y hay una serie de ventajas de lo que está pasando con este programa, ventajas de la crisis, pero indudablemente a consecuencia de todo esto y de la necesidad misma de la definición del programa inicial y de la revisión de este programa, desde el punto de vista estrictamente fiscal, la Argentina va a salir fortalecida, eso no hay duda. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Los que asocian el IMF es como it's mostly fiscal. Tiene su parte de razón. En general los programas, sí. Y esto está logrando, el programa fiscal. Argentina tiene un programa fiscal, antes no tenía. Si me preguntas mi opinión, yo sigo echando en falta un programa económico. Obvio. El programa fiscal tenemos. Vamos a tener una regla fiscal, antes no había.
Esto es bueno. Es un avance. Pero un avance notable. Notable. Notable, obviamente, en la medida en que la regla fiscal Se cumpla. Y eso es lo que, en todo caso, diferencia a la Argentina de otros países de la región que tienen reglas fiscales y que las cumplen a rajatabla, desde Perú, Uruguay, Perú, etcétera. Colombia. Entre paréntesis y enganchándolo con tu comentario inicial, tanto Uruguay, que la economía claramente bimonetaria, Sí, todos claro. los precios de las propiedades, los precios de los automóviles, todo está en dólares en Uruguay, sin que por ello estén dolarizados. Perú otro tanto. Yo personalmente no estoy a favor de la dolarización, no creo que sea una solución. En general pienso que uno no necesita restringir sus opciones de política monetaria si es que puede evitar hacerlo. Y dolarizarse es renunciar a instrumentos de política monetaria, que en esta crisis, por ejemplo, han servido. Porque si no, si hubiéramos estado dolarizados cuando se lanzó esta corrida, no hubiera sido una corrida contra el dólar. No, porque no había cómo correr contra el dólar, pero hubiera sido una corrida contra las reservas, hubiera sido una corrida contra la situación fiscal del gobierno, hubiera sido una corrida contra la banca pública. ¿Y qué instrumento hubiera tenido macroeconómico el Banco Central para parar esa corrida? Entonces, bueno, no sé, en América Latina la dolarización está muy de moda en América Latina. Ecuador, Panamá desde siempre, Sí. El Salvador. Salvador. Ninguno de esos países está Bollando. Así es. digamos, disfrutando de una prosperidad rozagante. No sé. Es cierto que limitar disponer de ciertos instrumentos desde la óptica de una manera de pensar de los macroeconomistas de la Escuela de Chicago, es limitar la posibilidad que tienen los funcionarios de países poco confiables de meter la gamba, Claro. para decirlo en criollo. Absolutamente. Entonces yo creo que lo de Guillermo viene por ese lado. Yo te escuchaba decir que sonaba como presidente del Banco Central. En su momento. O sea, era uno de los Será que presidente del Banco Central de Saturno, porque agarrar de Guillermo Calvo a esta altura de su vida, Sí, claro. de su carrera, agarrar de presidente del Banco Central de la Argentina, Sí. la verdad que no lo veo. Sí, Pero sí. bueno, Sí. no. Fue publicado. Sí, se publica, se publica. Desde ya a la audiencia, lo que le han publicado acerca de mi rol futuro en cualquier otra, Está en la misma descártenlo. Lo Muy pueden descartar. Muy bueno, muy bueno. Si leen algo, No es así. no, lo dudo. Pero volviendo al tema, yo creo que el programa está encarrilado, están negociando allí, creo que esto va a salir bien. Y el tema no va a ser, como habíamos hablado la otra vez, este año no te van a poner una mala nota, ni te van a... yo creo que con esta refinanciación, reprogramación, reformulación que se está haciendo del programa con el fondo, a lo que se apunta es a garantizar la cobertura de todas las necesidades de financiamiento externo hasta Las elecciones. fines del año que viene. Hasta Vamos a ser más ambiciosos, no hasta las elecciones, hasta el Fin cambio de del- gobierno. hasta el El cambio. cambio de gobierno. Hay incógnitas allí por todos lados, pero hasta ahí. Lo que quiere decir que desde el punto de vista del programa con el fondo, el año en el que van a venir con la lista de compromisos, lápiz rojo y la tilde para tomar examen va a ser 2020, Post elecciones. post elecciones, y ojalá post recesión. Claro. Ahí está. Cuando hablamos de, yo estoy de acuerdo contigo en que se viene una recesión profunda. Este año va a haber una caída de producto de tal vez 2,5 puntos, lo cual es muy fuerte, hace mucho. Salvo en la crisis de 2001-2002 no hubo una situación así. Sí, te aviso en que Moody's dio 4 de caída. Eh, Suena exagerado, sí. porque
Lo que No, bueno, dio 4, ¿qué? 4 en el último trimestre del año. en el último semestre. No. Vos decís que puede ser el promedio. Yo El te digo daría promedio, esto, 2,5. No, Perfecto. 4 me Perfecto, parece perfecto, exagerado. Y yo creo que si Moody's dio 4 fue para el último trimestre. Bien. El trimestre de octubre, Bien. diciembre. Bien. Y yo creo que no va a ser tanto, porque va a haber de alguna manera alguna reactivación estacional. Y además estamos viendo que el gobierno está procurando anticipar medidas de contención Sí, sí. para los sectores más desfavorecidos, de modo de evitar esos estallidos. Entonces, de hecho, yo veo que se están adelantando campañas típicas de diciembre, claro, ahora. sí. Entonces, creo que eso va a amortiguar un poco el impacto en la profundidad de la recesión. Me preocupa que si realmente todo el año que viene es un año sin rebote, y bueno, me preocupa porque algo de lo que no se habla mucho y que es fundamental para mantener el nivel del empleo y demás es el estiramiento de los plazos de pago del Estado, nacional, municipal, provincial, y el impacto que eso tiene en las finanzas y en las pymes. Y si vos pones eso con lo que dijiste, viste, en el interior, un descuento de cheques o un descubierto, son más de 100 puntos. Esto liquida cualquier pyme. Y de hecho yo estoy viendo Sí, sí. en comentarios que recibo de gente que conozco y todo, que no dan más. La cadena de pagos está semicortada. Lo que se pagaba antes con dificultad se pedaleaba para cobrar del Estado a 60 días, se pasó a 90 y ahora ya no pagan. No es que se pasó O sea a 90, que vos fijate no que pagan. paradójicamente el Estado corta la cadena de pago. Bueno, pero es que cuando vos tenés un ajuste fiscal Sí, de claro, este calibre, claro, es por más que no lo digan, y ese ahí también esto es una debilidad que yo encuentro en la estructura, con la lógica con la que funciona el gabinete, reformulado o no reformulado. Uh-huh. Porque yo no veo un balance razonable entre la necesidad fiscal, que es no, Así es. no, 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 no. Eso es, cualquier secretario de Hacienda es el Mr. No. Mr. No. Uh-huh. El ministro que tenemos de Hacienda y Finanzas, yo creo que además por no sé si por formación, pero por su vocación y por la situación en la que está, se ha convertido en Mr. No, y no hay un balance adecuado entre la necesidad. Por eso vuelvo con mi argumento. A partir de este año, la Argentina tiene un buen plan fiscal. Perfecto. Vamos a tener una regla fiscal, de eso está. Lo que sigue faltando es un plan económico. Que ese debiera salir de este acuerdo. Los sectores, qué sectores son los que se van a favorecer, Correcto. cómo, dónde se resigna, cuáles son las prioridades, cuáles son las cadenas productivas en las que hay que Privilegiar. apoyarse. Correcto. Y además cuáles son aquellos sectores a los que hay que apuntalar para que no Su caiga el reconversión. empleo. Por supuesto. Esto es lo que, y de alguna manera, el fondo pasivamente, porque como el fondo es sobre todo fiscal, mira lo fiscal con una lupa bien grande, y esto económico te hace el comentario. Sería bueno no dejar de lado la visión, bla, bla, bla. Sería muy bueno no olvidarse de las medidas sociales para piripipi, para los que menos tienen, etcétera, etcétera. Sí. Y esto, bueno, ya lo hemos hablado tantas veces acá, la audiencia me ha escuchado fatigar con ese latiguillo, ¿no? Uh-huh. No hay impuesto más injusto y distorsionador que la inflación. Y bueno, la inflación ya estamos arriba de 40. Sí. Y no, digamos... No hay indicios de que esté bajando. Y de cualquier manera, una recesión profunda, uh-huh, con baja de inflación, sigue siendo preferible a la estanflación con la que estuvimos coqueteando todo el tiempo, ¿no? Así es. En función del tiempo, ¿cómo estás mirando que esto puede evolucionar en el futuro inmediato? En el futuro inmediato yo creo que, bueno, en principio, porque si el frente fiscal está cubierto
y hay un manejo razonable del frente político. Un manejo razonable quiere decir un acuerdo aceptable con los gobernadores de la oposición. Ujú. Yo presumo que el acuerdo con los gobernadores de la coalición Cambiemos se da por implícito. Sí, desde ya. Entonces ahí vemos el frente fiscal bajo control, el frente político razonablemente negociado, y con el frente fiscal bajo control, el frente político con menos turbulencia, se puede empezar a pensar en medidas para prevenir un descalabro mayor, amortiguar, y yo no creo que vayamos a tener un soft landing, porque el crash landing ya lo tuvimos. Ya lo tuvimos, correcto. Lo que se puede tratar es ver de llegar con el avión más o menos entero a la posición de Manga para que después se pueda reaprovisionar el combustible, etcétera, etcétera, y se pueda volver a salir. Ujú. No más que eso. Las semanas que quedan de septiembre van a ser decisivas. Ujú. A mi juicio, si todo esto sale bien y no hay más turbulencias, octubre habrá un amesetamiento importante de la actividad, veremos medidas del gobierno para paliar la situación social en los focos de incendio más grandes. Si se logra una contención política y se evitan esos estallidos que siempre están latentes y que además son fogoneados por los sectores, como vos decías en tu editorial, del cuanto peor mejor. Sí, sí. Si se evita los problemas de las hipótesis de saqueos y demás, estaremos del otro lado. Va a ser un fin de año duro, pasado por agua, lluvioso. Ujú. Por otro lado, el contexto actual no puede hacer otra cosa que abrir la puerta para un influjo masivo de turismo. Absolutamente. Se va a dar vuelta lo de hace 1, 2, 3 años, todos los argentinos se iban a Chile, se compraban todo. Mendoza va a ser ocupada por chilenos, todo ya este cuyo, fin de ¿no? semana se registraron, Sí, sí, sí. Y en Uruguay y en Entre Ríos también. Gente de Uruguay que cruza, aunque sea con la excusa de cargar nafta, pero Bueno, ya que está bien, no, se pero queda se compran con... se compran Sí, todo, sí. porque además el tipo de cambio. Bueno, escúchame, esto ya lo habíamos hablado. Yo le dije, muchachos, el momento en que el peso uruguayo Sí, igual. se equipare al peso argentino, Estamos vamos a estar en problemas. Y ya lo ha yo, sobrepasado. bueno, vengo de la semana pasada, estuve en Uruguay, el peso uruguayo está a 32, 34. Aquí estamos, por lo que estaba viendo ahí, bueno, ahora justo salió el Zócalo, pero el Blue 38, Así es. dólar Sí, en la sí. City 39, Banco Nación 38.50, Sí, sí. riesgo país Arriba. 7.52. Eso es muy peligroso. Muy alto, muy alto. Encarece todo. Bueno, encarece lo que igual no usamos. Lo que igual no usamos, correcto. Encarece lo que igual no Financiamiento usamos. ¿Quién se financia en otro lado? Tenemos, bueno, por eso, 50 y tantos mil millones del fondo, no sé cuánto más se va a ampliar. Sí, sí. El diseño está todo cubierto. Hay algunas cosas de la letra chica del acuerdo que le va a costar un poco más cumplir. Sobre todo el fondo objeta mucho precisamente resignar reservas Claro. obtenidas a través de transferencias de stand-by para atesoramiento de ciudadanos y para gasto de turismo en el exterior. Obviamente. El gasto de turismo en el exterior me parece que la realidad del tipo de cambio Hace que caiga lo va a ajustar. Sí, sí, sí. Sin Lo duda. del atesoramiento, no. Es más difícil porque es más cultural Es también. más cultural. Pero también es cierto que el atesoramiento en general, los dólares no salen del país, sino que quedan en las cajas de ahorro en dólares de los bancos locales, que no son locales, pero en fin, No los sé, bancos para estacionados aquí. Para intentar achicar el tema del atesoramiento en verdes, ¿no se podría aplicar un modelo tipo chileno donde los plazos fijos corren a la par del proceso devaluativo, o sea, están enganchados con el valor dólar, más un plus? La unidad de valor, y Ahí bueno, está. Uruguay también tiene, viste, todo, vos ves las multas, atención,
radar controla, multa hasta 52 V. Y vos decís, Unidad ¿qué es de eso? valor. Unidad de valor. Bueno, sí. Lamentablemente, esto es una herencia de la, bueno, hablas de dolarización, la convertibilidad. Sí, claro. La convertibilidad, lo primero que hizo después de hacerse la convertibilidad fue eliminar de un plumazo ajuste por inflación. En la Argentina había la cultura más sofisticada y más desarrollada del mundo en ajuste por inflación, ajustes contables y todo. Eso yo creo que tenía razón en su momento el entonces ministro Cavallo, cuando dijo esto hay que terminarlo, y se borró de un plumazo. Pero es el día de hoy que vos no se permiten los ajustes contables por inflación, los balances ajustados por inflación y demás. Bueno, ahí está. Citi 39, bueno, está. Ahí está. Sí, está. Está. Lo que leí de memoria sigue igual. Sí, y me impresiona, ¿no? Que esto antes no era así. El blue por debajo del dólar de la Citi. Y del Nación. El de Nación. No, está pasando. Lo que sí, además, como el Nación ese es el promedio, pero aumentó mucho el arbitraje. Correcto. Y al haber aumentado el arbitraje, está bien, es una medida que hace que sea más gravoso para el que entra y sale todo el tiempo, le cuesta. Está claro. Entonces, esto me parece bien. Si vos ves en Uruguay lo mismo. Sí. 32, 34, 30, 32, el arbitraje es más fuerte. Correcto. Pero yo lo veo por ahí. Frente externo, la pelea comercial en el mundo más o menos se está encarrilando. No se fueron a las manos entre Trump y China. La cosa termina por negociar. Trump en esto está demostrando que todo el mundo piensa que es loco, y de loco no tiene nada, y es un negociador habilísimo, tiene un pragmatismo a toda prueba, y lo lamento para los que no les gusta, se reelige. Absolutamente, coincido. Todos mis amigos progres están resignados. De la costa este de los Estados Unidos están resignados. Les sale espuma por la boca, claro. Pero les digo, muchachos, los números mandan. Esto es lo que va a pasar, y no les gusta nada, pero así es la historia. Bueno, eso es de nuevo, ¿no? Desdramatizo la situación, desde lo claro. El programa del fondo está diseñado para ayudar y todo, y este año, la revisión del año que viene, va a venir todo para ayudar. Correcto. Como mandan los números, también manda el horario. Así que, Pato, te agradecemos. Pero no. Vamos a aprovechar que estás, que vas a andar más por acá, y vamos a seguir monitoreando todo lo que vaya ocurriendo. Y seguramente la próxima vez va a ser 1 hora. Pues no nos alcanza a medir. Fenómeno. Señores, nos vamos ya al corte. Y buenas tardes. Hoy, martes 11 de septiembre, Vic Molnar y su columna, ¿no es cierto?, Mujeres en Coyuntura. Vic, ¿nos estás escuchando? Hola. Los estoy escuchando perfectamente. Hola, ¿me escuchan ustedes? Por supuesto, te escuchamos, estamos saliendo en directo por Face, te escuchamos perfectamente, Vic. Adelante. Bueno, genial. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y todas y todes. Así usamos lenguaje inclusivo para esta columna de Mujeres en Coyuntura. Hace casi 6 meses les cuento que nacía Mujeres en Coyuntura, estamos cumpliendo 6 meses. Empecé esta columna sin saber muy bien a dónde me iba a llevar, porque en principio, vos bien lo sabés, Miguel, ni siquiera había un nombre, ¿no? Y en términos de periodos históricos, pasó muy poquito tiempo, 6 meses es poco, pero en términos de intensidad histórica ha pasado mucho en estos 6 meses. Soy periodista con 15 años de experiencia, pero estoy muy novita todavía en esto de contar lo que nos pasa a nosotras, las mujeres, en tratar temas de género. Y bueno, quería decir esto para empezar, que me encanta haber iniciado el camino y sobre todo haber sostenido con disciplina este espacio. Por eso les quiero agradecer a ustedes, a vos, a Miguel, a todo el equipo de Comercio Exterior Siglo XXI por la oportunidad, por la libertad y por la confianza, porque digamos que debe haberlos sorprendido cómo era eso de una columna feminista, digamos, en un programa de comercio exterior, ¿no? Pero bueno, la cosa es que esta nueva ola feminista no para y crece en todos los espacios, y
y obviamente que tiene un lugar también en un programa de comercio exterior, como es Comercio Exterior Siglo XXI. Bueno, ¿y a qué va toda esta intro? Viene a que hace 6 meses, cuando un poco a ciegas yo empezaba a decidir hacer esta columna en radio, estaba pensando que iba a contar todo lo que había ocurrido en la marcha del 8M por un nuevo Día de la Mujer, pero la coyuntura nos marcó la agenda y nos arañó una vez más la cara, ¿no? Porque el 14 de marzo asesinaron a la concejala Mariel Franco en Brasil, y titulé esas primeras voces que salieron por Comercio Exterior Siglo XXI como el crimen político de una mujer. No hay un registro de esa columna escrita como si lo hay ahora de casi todas las columnas que han salido posteriormente. Solo hay unas palabras que tengo escritas a modo de un punto en un Word que nunca lo completé, y así fue que surgió el nombre de Mujeres en Coyuntura, con esa terrible noticia del asesinato de Mariel Franco en Brasil. Sé que pasaron 6 meses porque el próximo viernes se cumple medio año del asesinato de Mariel y lamentablemente no hay respuestas, hay solamente impunidad. Seguimos pidiendo justicia por Mariel. Y bueno, Mariel encarnaba en su propio cuerpo todas las características de la desigualdad. Era una mujer joven, era una mujer negra, era una mujer favelada. Ahora conocemos bien esa palabra, favelada, ¿no? Pero antes no la conocíamos tanto. Y era una mujer lesbiana. La acribillaron porque estaba encargada de supervisar el accionar policial criminal que impera en los barrios pobres de Río de Janeiro, en las villas, en eso que se llaman favelas. Y tras lo que fue la militarización impuesta por Michel Temer, con apoyo, por supuesto, del Parlamento brasileño, ¿no? Eso fue en febrero, y a poco, no había pasado un mes, y bueno, y mataban a Mariel. Fue y es un crimen político, la acribillaron porque le tenían miedo. Mariel decía que las rosas de la resistencia nacen del asfalto, y se autodescribía ella misma con esa frase. Me tiembla un poco la voz porque realmente es muy emocionante. Sí, claro. Aquello que la debió estigmatizar se convirtió en su lucha, y Mariel, de la favela carioca de Maré, socióloga, feminista, militante por los derechos humanos, era una política. Mariel fue concejala electa de Río de Janeiro e implicaba una figura fresca, actual y pujante, con una gran proyección dentro del caos de una política brasileña, y también hay que asumir que pasa también en el resto de Latinoamérica, también una política latinoamericana, que está viciada, a la que le falta renovación, idealismo y democracia también. Y le sobra, lamentablemente, violencia y cinismo. Mariel no se cayó nunca. Mariel denunció siempre las injusticias y, más importante, mucho más importante que eso, le puso el cuerpo a la lucha para salir de ellas. Mariel era toda una amenaza al status quo imperante. Me voy a corregir, en realidad. Mariel no era, Mariel es, y significa todo eso que acabo de escribir. Hablar de las mujeres que luchan por otra forma de hacer política en el proceso democrático es fundamental. Las rosas de la resistencia nacen del asfalto, pero también vamos a estar con el puño cerrado hablando desde nuestro lugar de vida y resistencia. Mujeres negras, mujeres nervianas, mujeres trans, mujeres que construyen esta ciudad. Esas palabras pertenecían a Mariel y las dijo en su discurso con motivo del 8 de marzo de este año, con motivo del Día de la Mujer. Se vuelve muy, muy difícil entender cómo 9 balas pudieron impactar matándola a ella y a su chofer Anderson Gómez sin que nadie viera nada en pleno centro de Río de Janeiro. Volvían de un acto político en favor de los derechos de las mujeres negras. Yo soy porque nosotros somos, ese era el lema de origen africano de la campaña de Mariel Franco, concejala, abelladora, como se dice en Brasil, y ella ejercía una política feminista, una política de construcción colectiva, una política que nosotros llamamos una política desde el afecto. Y desde el afecto es que el pedido de justicia para Mariel Franco se hace hoy oír fuertemente. Durante la semana pasada estuvo en Buenos Aires Mónica Benicio. Mónica fue la compañera de vida y de lucha de Mariel. Fue su novia. Pensaban casarse en 2019. Mónica es arquitecta, también es de la favela de Maré, y vino a la Argentina para visibilizar sus reclamos
que condensó en una intensa agenda que se llamó Diálogos de Resistencia, Justicia para Mariel Franco, y que fue organizada por varios colectivos como son el CEL, el colectivo Pasariños, que es de brasileños en Argentina, el colectivo Linda Menos, la columna Orgullo en Lucha, Seamos Libres, La Poderosa y La Ría. Personalmente pude escuchar e interactuar con Mónica en varios de sus encuentros, afortunadamente tuve ese lujo, y fue un proceso de aprendizaje muy intenso que no alcanzaría esta columna, les soy sincera, para explicarla. Por eso durante toda la semana esta que queda, hasta que se cumpla el día 14, que son los 6 meses del asesinato de Mariel, voy a compartir en la página de... Hola. Justo se... Ahí Hola, volvió. Sí, se había cortado, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Escuché hasta vamos a compartir en la página, voy a compartir en la página y ahí te quedas. Sí, vamos a compartir en la página de Facebook de Mujeres en Coyuntura, Sí. que es @mujercoyuntura, algunos videos cortos de esa experiencia, tal como ya lo hice al promocionar esta columna, que se muestra a Mónica entonando la ya icónica canción del feminismo argentino que se llama Poder Popular, Ahora que sí nos ven, y que canta sobre todo la juventud, esa marea verde, esa marea feminista que está formada por muchísimas chicas, esa revolución de las hijas. Uh-huh. Estas son algunas frases, voy a compartirles algunas frases que elegí. Dale. De las que dijo Mónica en todos los encuentros que yo tuve la suerte de poder asistir, sobre el crimen de Mariel, la investigación en curso, el pedido de justicia, la realidad de Brasil, la lucha de Mariel, que es su lucha, y sobre el paso que tuvo por la Argentina, ¿no? Uh-huh. Dice Mónica Benicio, el crimen de Mariel se trata de un crimen político que hasta el propio gobierno admitió que se trata de una grave violación a los derechos humanos. Vamos a llegar a los 6 meses sin ninguna respuesta y sin ningún indicio de que se está avanzando hacia una resolución. Mariel cargaba en su propio cuerpo todas las consignas que ella defendía. He salido a buscar apoyo internacional para generar presión, ya que el mundo quiere saber qué es lo que ocurrió con Mariel, y se trata de una respuesta necesaria incluso para el actual poder político en Brasil, ya que se necesita que la gente crea que en Brasil existe un Estado democrático. Uh-huh. Estamos en medio de una avanzada fascista y conservadora que también se está desplegando por el resto de América Latina y que se expresa con mucha violencia. Y algo que me preocupa, dijo Mónica Benicio, es que antes los políticos fingían que tenían un proyecto donde incluían al pueblo. Pero hoy ya eso no se finge más. Se está abiertamente racista, machista, homofóbico, y aún así tenemos un candidato en Brasil con todas esas características que sigue creciendo la intención de voto. Así en este es. caso se estaba refiriendo en una clara alusión a Jair Bolsonaro, que también fue objeto de las noticias de los últimos días. Así es. Nuestra construcción debe ser colectiva. La gente se tiene que juntar con empatía y con solidaridad. Ese es el proyecto del feminismo en que yo creo. Yo no creo en un feminismo que puede excluir a alguien, porque o lo construimos todos juntos o no vamos a construir. Eso es por lo que Mariel luchaba, un proyecto más justo, más igualitario, denunciando el genocidio de la población negra, y que la gente favelada es la población que más muere. Uh-huh. Y tenemos la policía en Brasil que más mata y que más muere a la vez. Los policías brasileños negros, sobre todo afro, son los que más mueren en Brasil también. Así es. Que Brasil también es el país que más mata a su población LGTB. Uh-huh. Y que todas esas características se suman a la hora de ser más vulnerable en la pirámide de la violencia. Estarás expuesta a la punta de esa pirámide si sos mujer, peor. Si sos lesbiana, peor. Si sos negra, peor. Si sos pobre, peor. Por eso, cuando las mujeres negras se mueven, la sociedad se mueve. Y por eso hay que tener empatía y solidaridad para caminar juntos. Todos tenemos que tener la responsabilidad en la lucha contra el racismo, porque el silencio se vuelve racista. Uh-huh. Esta es una frase que me quedó muy pregnada. El silencio que te vuelve racista. Y explicaba Mónica, en una sociedad cuando se tiene racismo, homofobia, machismo, patriarcado profundamente irrealizado, si vos lo silenciás, estás construyendo eso. Uh-huh. Y eso es lo que en América Latina nos vienen matando y nos va a continuar matando. Y por último, dijo que en estos días había sido muy bien recibida y que había tenido un proceso de aprendizaje intenso para su persona, que para todo lo que pudimos escuchar y compartir ese proceso también fue muy importante.
y ella dijo que esperaba poder llevar a donde vaya a nivel mundial, no solo para pedir justicia por su compañera, sino también para garantizar que no pasen más este tipo de atrocidades que le pasó a Mariel, como siguen ocurriendo en Brasil. Y no solo en Brasil, sino que no ocurran en ningún otro lugar de América Latina ni en ningún otro lugar del mundo. Estos procesos son imprescindibles para garantizar que seguiremos construyendo y no seremos silenciadas, no seremos interrumpidas. Esta lucha es colectiva, es una lucha nuestra y tenemos que seguir caminando juntas para seguir transformando. Esas fueron las palabras de Mónica Benicio, la compañera de vida, el amor de Mariel, la compañera de lucha también, quien actualmente está iniciando una lucha propia que incluso trasciende el propio pedido de justicia por Mariel Franco, que obviamente es más que necesario e importante, mucho más en esta semana, sino que tiene que ver con un montón de cuestiones que tienen que ver con la justicia y con la igualdad y con la equidad en el mundo, desde claramente un feminismo del afecto, ¿no? Desde el afecto. Correcto. Y ahora voy a hablar un poquito de el feminismo afro, porque al igual que como pasa con las mujeres en el mundo, en Brasil, la mayoría de la población, que es el 50,7% después de acuerdo al censo de 2011, es negro mulata. Uh-huh. Y son ya lo habíamos dicho, esto son una minoría que sigue teniendo, son una minoría mayoría, ¿no? Es una situación muy rara, que también nos pasa a las mujeres en el mundo, y que sigue teniendo muy baja participación en la vida política pública, es decir, en quienes toman las decisiones. Uh-huh. En una de las charlas en las que estaba Mónica Benicio, fue con miembros de la comunidad afrodescendiente en la Argentina y con brasileños que viven acá, especialmente pertenecientes al colectivo Pasariño. Voy a dejar los videos de esas charlas en los links de la columna escrita. Okay. Y además de abordar la realidad de violencia que vivía Brasil o que vive Brasil, de la que se desprende que las mujeres negras y pobres son las principales víctimas, según los datos del Atlas de la Violencia 2018, que también queda el link para que lo consulten. Las cifras son abrumadoras, realmente. Estamos hablando de un 70% de la violencia que sufren las mujeres en Brasil es hacia mujeres negras e indígenas. Es muy grave. Y la parte de lo indígena está subregistrado porque en general es en lugares un poco inaccesibles en el norte de Brasil. Uh-huh. Realmente es algo a tener en cuenta y está pasando acá en el corazón de América del Sur, ¿no? De América uh-huh. Latina. Bueno, ahí se habló también de la realidad de lo afro en la Argentina y del feminismo afro. Se trata de una realidad que está invisibilizada y subregistrada porque todavía no tenemos un censo real, más allá de una aproximación que se hizo durante el censo 2010, que habla de la población que es afrodescendiente y que se reconoce, se autopercibe como afrodescendiente. Una población que, tal como pasa con los pueblos originarios, ha sido condenada a las orillas hasta de la propia autopercepción por los altos niveles de racismo y xenofobia que casualidad, ¿no? Eso sí, no estamos dispuestos a blanquear, en lo demás sí, blanqueemos todo lo que pueda hacer acá en Argentina, porque nosotros no tenemos negros, ese es el dicho popular y es un mito, no es real. Uh-huh. Lo que existió en la Argentina históricamente es una blanquinización de la población afro. Esto ha implicado un mestizaje mayor que de las poblaciones afrodescendientes y de la población negra con la población europea y con la población indígena, muchísimo mayor de lo que se ha dado en otros países del continente, y eso ha generado que, junto con el racismo y de que lo negro estaba visto peyorativamente, aquellos que eran blanqueados de alguna forma desde el punto de vista de la piel, después no se autopercibieron más como afro y esa identidad empezó a ser, digamos, olvidada. Uh-huh. Olvidada y escondida, pero existe. Y existe mucho más, además, entendiendo que Argentina es un país de inmigrantes y Argentina acoge y ha acogido varias migraciones africanas a lo largo de su historia, inclusive, obviamente, la de la época de la colonia, que no fue un proceso migratorio, sino que fue un proceso de esclavitud. Sí, sí, ¿no? De comercio. Gravísimo. ¿Sí? De comercio, comercializaban los esclavos. O sea, exacto, el comercio esclavista
gravísimo y que, bueno, que ha sido en todo el continente americano, claramente, ¿no? O sea, ha sido un proceso histórico, pero más allá de esa, digamos, de esa traza colonial, de lo negro, de la negritud, de lo afro, hay muchas otras migraciones que a lo largo de la historia argentina, para poner el ejemplo de nuestro país, se han dado en nuestro territorio y que también hay que reconocerlo, porque estamos en un país en el que cualquier hijo de inmigrante que nace en nuestro territorio, si es europeo, por ejemplo, si es italiano o español, no nos oponemos a decir que es argentino y ni se nos ocurre decir que no lo es. Sin embargo, cuando es hijo de un senegalés, hijo de un brasileño, hijo de un uruguayo, hijo de un africano, piel negra, ahí no sé por qué nos viene una cuestión de que esos no son argentinos. Y hay que preguntar todo el tiempo. Muchas cosas que le pasan a la población negra argentina, a la población afro, es que todo el tiempo tienen que andar diciendo de dónde son. Hay muchos afroargentinos y hay que empezarlo a mostrar. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hoy hay un espacio clave para la expresión identitaria afro, como es el movimiento afrocultural, que está clausurado desde la segunda mitad de 2017 por el gobierno de la ciudad y por la Agencia Gubernamental de Control, y no hay vistos ni visos de resolución por ahora en el conflicto ese. Realmente es una pérdida de un espacio para un montón de gente que se identifica como afrodescendiente y que allí hace su centro de identidad, de lucha, de cultura, y me parece una situación muy grave. También, como ocurre en otros países del continente, hay hechos de violencia gravísimos hacia la población afro, y tenemos 2 casos de asesinatos terribles. Uno es del militante afro José Delfín Acosta en 1996. Ese caso está actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Brasil, y todavía está impune. Fue matado por la policía. Y en 2016 tuvimos un caso que todavía ni siquiera hay una resolución de investigación, que es el asesinato de uno de los representantes de la colectividad senegalesa más importante de la Argentina, que era Massar Ba, que realmente no hay ningún tipo, está totalmente impune eso, no hay ningún tipo de esclarecimiento sobre lo que ocurrió con él. Y fue otro caso de asesinato terrible y muy cercano en el tiempo. Ya no estamos hablando de 1996, estamos hablando de 2016. Bueno, son todas cosas que duelen mucho, porque después está vivir en la Argentina como afro, ¿no? Porque la cotidianidad del racismo, esto decía toda la gente, las personas del colectivo afro con las que estuve reunido en los otros días, y de los cuales hay muchos amigos, afortunadamente, a los que quiero mucho. La cotidianidad del racismo y la xenofobia que se respira en Argentina, a pesar de que sobre las pruebas es un país que no se reconoce como racista, y lo es, yo les voy a recomendar que lean un reportaje que hizo el sitio TKM estadounidense, que le hizo a una joven afroargentina que se llama Jennifer Parker, que es hija de un basquetbolista estadounidense, y que nació acá y que vivió muchísimos años acá y que, bueno, que es afroargentina, claramente, sobre su experiencia en el colegio, sobre su experiencia en la vida. Es muy terrible. Y les voy a citar solo una frase, la pueden buscar en los links, porque yo quisiera que lo lean ustedes mismos de la boca de la propia Jennifer, pero nada más para que lean, ¿no? Una sola frase que nos tiene que dar para la autorreflexión. Es una lucha, dice Jennifer, sacarles el negro de mierda de insulto a un país racista que no se reconoce como tal. Es una frase fuertísima. Y esto pasa hoy. Esta nota es de hace una semana con Jennifer. No es que es de hace 20 años, 30, no. Estamos hablando de ahora. Ser negro en Argentina se puede vivir como un verdadero estigma. Ser negra en Argentina también. Por eso hay que incluir la variable afro en la discusión y en los pedidos que se realizan desde todos los colectivos que están en lucha para reconocerse, sean feministas, sean de migrantes, sean de trabajadores. Es una variable
La variable afro es una variable importante, es una variable invisibilizada incluso al interior de los propios colectivos que luchan por los derechos humanos. Y esa interseccionalidad no va a debilitar los pedidos para una sociedad más justa e igualitaria, sino que para mí todo lo contrario, va a aportar a que eso así sea, porque implica una construcción colectiva y una construcción que nos involucre a todos, a todos. Bueno, la construcción es colectiva y la responsabilidad es de todos. Lo decía Mónica, ¿no? El silencio te hace racista. El tema es que esto no es algo nuevo. Esta cuestión del feminismo afro, esta tradición de la cual Mariel Franco era una digna hija, no es nueva para nada, y por eso duele, porque ya lo había dicho la escritora feminista afroamericana Audre Lorde. No hay jerarquías en la opresión. Y ella iba un poquito más allá, ¿no? Ella falleció en el 93, una feminista de muy larga data, una pionera del feminismo afro, y decía que afirmar que el feminismo, ella afirmaba que el feminismo no podía ser tal sin incluir en sus consignas la lucha contra el racismo, contra la xenofobia y contra el capitalismo. Para finalizar la columna esta, solo voy a contarles que la semana pasada, ver la sonrisa de Mónica Benicio a casi 6 meses del crimen político de su compañera de vida y lucha es una de las experiencias que más empoderan a esta lucha feminista contra el racismo y la xenofobia, porque Mariel decía: las rosas de la resistencia nacen del asfalto, y por suerte, a pesar de los duros golpes, cada vez hay más tierra fértil para seguir sembrando una política desde el afecto. Entonces pedimos: Mariel Franco presente, Mariel vive, justicia para Mariel Franco, y luche como Mariel Franco, lucha como Mariel Franco. Y antes de terminar, voy a contarles algunas cositas de mujeres en movimiento que vinieron pasando. Primero voy a celebrar algunas cosas, porque también hay que celebrar. Acaba de salir el capítulo 2 de NotiTrans, que es el primer magazine trans de la Argentina. Les dejo el link para que lo vean, es muy interesante y es bueno apoyar este esfuerzo. Hubo un fallo histórico en India que despenalizó la homosexualidad después de 157 años. El sexo entre personas del mismo sexo se criminalizaba con penas de cárcel de 10 años y se calificaba como contra natura en India. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo por primera vez lugar a la violencia contra personas LGTBIQ, y se trata del caso de Azul Rojas Marín, que es una que se autopercibía como varón gay en Perú, y que fue detenido, abusado sexualmente y denigrado por su orientación sexual por 3 policías en el norte de Perú. Actualmente, bueno, el caso llegó a la CID, y es muy interesante, también dejo link para leer. Después, en un segundo lugar, voy a repudiar y advertir sobre otras cuestiones. Hubo muchísimas muestras de misoginia, machismo y respeto por la diversidad que se recibió mediante redes sociales gravísimos, unas acusaciones, amenazas, de todo. El programa TODES, que es el primer programa de TV que usa lenguaje inclusivo y que tiene el sello de la Universidad Nacional de La Plata. Celebramos que existen este tipo de programas, que obviamente que los invitamos a verlos, pero realmente preocupa mucho el nivel de violencia machista tremenda con la que han reaccionado muchos sujetos, y esto es con O mayúscula, que se sienten amenazados y no son hombres de bien, no son varones de bien, son trolls. Debo decir que por ahora en Mujeres de Coyuntura venimos zafando de los machitrolls, como se les llama, pero por suerte, quizás sea, por suerte, ¿no? Esto, pero quizás sea porque no nos están escuchando un carajo, no lo sé. Bueno, después hubo un informe de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires que se desprende de que de 8 de cada 10 porteñas padecieron una situación de inseguridad, y el dato viene de una encuesta que dice que el robo y el acoso son las situaciones más señaladas por las mujeres en la ciudad de Buenos Aires. Grave. Uh-huh. Y después, destacar y advertir sobre la importancia de la implementación y actualización de las leyes de educación sexual integral en las escuelas. La semana pasada se estuvieron añadiendo algunas mejoras en estos proyectos, en esta ley, y eso generó manifestaciones de grupos llamados Provida, que ahora
no solo no estuvieron a favor del aborto legal, sino que ahora también se opone a la educación sexual y a los anticonceptivos en el colegio. Y hay un tema que vamos a aclarar. ¿Para qué sirve, además de para evitar embarazos adolescentes, la ESI? Sirve también para entender la diversidad, porque, por ejemplo, la coordinadora del Observatorio de Género y Política de la ciudad, que se llama Victoria Freire, expuso en su Facebook el caso del suicidio de un adolescente, Martín Rivero Fernández, que iba a la Escuela Técnica Maipú de Barracas y tenía solo 14 años. Era un chico trans al que la institución educativa donde cursaba le dio la espalda y le negaba la identidad porque no respetaba su deseo de ser llamado Martín, sino que lo hacía con el nombre que figuraba solamente en su DNI. Y bueno, Martín se terminó suicidando. Para eso sirve también la ESI, para que los profesores, las maestras también aprendan a trabajar con la diversidad y a contener a los chicos. Por último... Si no, guárdatelo para la próxima vez, así podemos desarrollar. Me queda una sola cosa nada más, que tiene que ver con un homenaje que se le está haciendo a la escritora Alfonsina Storni, y que se está dando en las bibliotecas públicas de Buenos Aires, y que para conocer la expresión del feminismo afro del que hablamos en toda esta columna, está Teatro del Sepia, que desde 2010 trabaja estéticamente con la afrodescendencia en Argentina, y ahora está con una obra que se llama No es País para Negras 2, ya yo la recomendé. Está hasta finales de septiembre, los sábados a las 21 horas en el Centro Cultural Raíces, que es en Agrelo 3045, con la autoría y dirección de Alejandro Ejido, y con las actuaciones de Anastasia Jiménez, Carmen Ganone y Silvia Balbuena, que son todas excelentes artistas afro. Así que bueno, les cuento que nos volvemos a ver en la próxima Mujeres en Coyuntura, el martes 25 de septiembre. Gracias por... el espacio, Miguel, y bueno, adelantar que Miguel cumpleaños y mandarte un beso por eso en breve, digamos, el viernes, ¿no? Exactamente el 14, en efecto. Así que bueno, felicidad, Miguel, y estaremos saludándote y te mandamos un beso y le mandamos un beso a todos por ahí. Muchas gracias. Amigos, escucharon la columna de Victoria Molnar, y ahora vamos a pedirle obviamente a Claudia que nos introduzca en la temática del día. Rosario Vera Peñalosa, una educadora y pedagoga argentina que nació en La Rioja en 1872 y murió también en La Rioja en 1950. Fue impulsora de la nueva escuela, comenzó a implementar métodos pedagógicos muy novedosos, fue una gran luchadora. Trabajó por la mejora del desempeño docente, el compromiso con la educación infantil. Fue una precursora porque abogó por la creación de jardines de infantes y por la reforma escolar argentina. Y era momento de recordarla hoy, que es el Día del Maestro. Abrí el programa con esto, recordando a mi abuela, a mi viejo y a mi vieja. Claro, es verdad. Bueno, yo me recuerdo a mí misma también. Por supuesto. Entonces, hoy es el Día del Maestro, pero ¿por qué? ¿Y a partir de cuándo se celebró? Y quedó establecida esta fecha en la Conferencia Interamericana de Educación, celebrada en Paraná recién en 1943. Antes no se celebraba. Así es. ¿Y por qué se celebra? Bueno, la breve historia del día se la voy a dedicar también a Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció un día como hoy, el 11 de septiembre de 1888, en Asunción del Paraguay. Sarmiento es un personaje bastante polémico desde la ideología, porque tiene una mirada muy europeísta, en detrimento del gaucho y del indio, pero no podemos dejar de desconocer su labor por lo que hizo por la educación en un país donde predominaba el analfabetismo. Aparte respondía a al proyecto político de la generación del 80, en la que él pertenecía, y la filosofía positivista que apugnaba por el progreso y por el desarrollo de la cultura. Por supuesto, el espejo era Europa y Estados Unidos. De todas maneras, les cuento que en la partida de nacimiento no figuraba el nombre Domingo. Domingo me parece que se lo pusieron después, porque su nombre de bautismo fue Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. Y digo Quiroga porque a ustedes les suena este apellido, porque era un pariente lejano de Facundo Quiroga por parte de padre, a quien él elogió muchísimo, es decir, le tenía mucha, ambivalencia. Sí, mucho encono, pero al mismo tiempo lo admiraba, por eso escribe Facundo. Sí, una asesora, maestra. Sí, era una especie de envidia y admiración y bronca que le tenía Facundo, pero desde el punto de vista ideológico, porque él era unitario.
Lo curioso es que ese nombre no figuraba en la partida. Nació en San Juan en febrero de 1811 y era hijo de José Clemente y Cecilio Quiroga Sarmiento, todo eso, y Paula Zoila Albarracín y Razábal. Él, ¿saben qué? Fue un autodidacta, no fue maestro, no se recibió de maestro, porque en realidad cuando terminó los estudios primarios quiso ir al Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, pero no era por sorteo o porque si tenías algún contacto o pagabas. Y como él no tenía dinero, aparte no salió sorteado y no tenía dinero suficiente, no pudo ingresar. Se tuvo que quedar en San Juan y entonces a partir de entonces se convirtió en un autodidacta. Ya en 1826, con 15 años, Domingo Faustino Sarmiento creó su primera escuela en San Luis. Tuvo múltiples oficios, porque si tenemos que decir, no fue solo maestro o profesor, también fue militar, fue periodista, fue escritor. Escenógrafo, un montón de claro, oficios. sí. En realidad él integró el Ejército Federal, pero por enfrentamiento, que ya sabemos con quién, se incorporó, abrazó la causa unitaria y se incorporó al Ejército de Paz. Después tuvo que exiliarse precisamente porque estaba en contra de Rosas, y ahí es donde hace periodismo, ¿no? Trabaja como profesor, tuvo una vida amorosa muy intensa. Se enamora de una alumna y con la que nunca se casó, María Jesús del Canto, y tuvo una hija, la única hija que tuvo, Ana Faustina Sarmiento, que también fue maestra. Y después volvió a casarse en Chile mismo, en 1848, con Benita Agustínez Martínez Pastoriza, que era viuda de su amigo Domingo Castro y Calvo, que tenían un hijo que se llamaba Dominguito, al que él adoptó. Algunos dicen que era su propio hijo, pero en general está considerado como que fue un hijo adoptivo. Claro. Después, bueno, se dedicó de lleno a escribir gran parte del pensamiento educativo, su proyecto por la educación pública, gratuita y laica, organizó la primera escuela de magisterio de Sudamérica, y como no duró mucho su matrimonio, porque ya estaba en amores con Aurelia Dalmacio Vélez Arfiel, se separó y regresó a la Argentina. Y saben que Aurelia hizo mucho por él, porque hizo mucha campaña para que fuera presidente de la nación. Claro. Y lo logró, porque entre 1868 y 74 fue presidente de la Argentina. También fue senador y también fue gobernador de San Juan. Y cuando fue gobernador de San Juan, decretó la ley de enseñanza obligatoria primaria. Y una de las medidas como presidente fue organizar el primer censo en 1869, que arrojó un resultado de que el 8% del total eran inmigrantes europeos, el 70% era población rural y el 71% del total era analfabeto. Por eso su mayor legado fue la lucha por la educación y la cultura. Entonces, como jefe de Estado, logró triplicar la población escolar, que era de 30.000 a 100.000 alumnos. Claro. Además de crear numerosos establecimientos educativos. Bueno, no me quiero extender en esto, no solo escuelas primarias, también la Biblioteca Nacional del Maestro, la Universidad Nacional de San Juan. Y a fin de garantizar la educación primaria, trajo de Estados Unidos 61 maestras primarias y creó las primeras escuelas normales. Promulgó la ley de subvenciones, garantizando fondos para crear nuevas escuelas y comprar materiales de estudio y libros. Pero además es importante destacar que uno de sus principales objetivos era la construcción de un ferrocarril trasandino que uniera el Océano Atlántico con el Pacífico. O sea que en materia de transportes también era un avanzado. Sí. Y la red ferroviaria pasó de 573 kilómetros en 1868 a 1.331 en 1874. Claro. Y durante su mandato se tendieron unos 5.000 kilómetros de líneas férreas. Se creó durante su presidencia la Escuela Naval, el Colegio Militar de la Nación, puertos. ¿Y saben qué? El Parque 3 de Febrero, los jardines zoológico y botánico. Algunos puertos, como el de Zárate y el de San Pedro. Se habilitó el cementerio de Chacarita, porque en ese momento se había desatado la epidemia de fiebre amarilla. Y también le debemos muchas cosas, entre otras la implementación del Código Civil y la creación del Banco Nacional, que prestaba dinero a bajo interés y a deudores insolventes. Entre sus... Claro, como periodista hay que destacarlo porque escribió El Mercurio de Valparaíso, El Nacional, fundó El Progreso en Santiago de Chile y fundó El Sonda en San Juan. Entre sus obras literarias volvemos a mencionar a Facundo, Recuerdos de Provincia, Vida de Dominguito, y también ensayos sobre educación.
ya anciano y su salud ya estaba muy deteriorada, porque estaba muy sordo, tenía insuficiencia cardiovascular y bronquial. Entonces los médicos le dijeron que se fuera de Buenos Aires, que fuera a Asunción del Paraguay. Se embarcó con su hija Faustina y sus nietos, pero falleció el 11 de septiembre a los 77 años. ¿Saben que los restos se trajeron recién el 21 de septiembre? Por eso es el Día del Estudiante, por la llegada de los restos de Sarmiento. Y bueno, fueron algunos decían que era por el día de la primavera. No, es por la llegada. Es por la llegada de los restos de Sarmiento. O sea que tenemos dos fechas vinculadas con él, el 11 y el 21. Y se inhumaron en el cementerio de la Recoleta. Y hay una frase de Carlos Pellegrini que dijo, y que la quiero destacar: fue el cerebro más poderoso que haya producido la América. Así es. El cerebro más poderoso. Escucha eso. Qué va. Bueno, sí. Bueno, y además un personaje, además de innovador, polémico y demás, era pintoresco, ¿no? Sí, Ella sí. acaba de mencionar su romance con Aurelia Vélez Arfiel, y se recuerda una carta que le envió cuando ya estaba en las postrimerías y en Paraguay. Dice: venga al Paraguay, venga que no sabe la bella durmiente, o sea, lo que se pierde de su príncipe encantado. Sí. Venga y juntemos nuestros desencantos para ver sonreír la vida. Qué grande. Bueno. Héctor, seguimos. Seguimos, sí señor. Capítulos. Bueno, tenemos varios, pero lo que nos falta es tiempo. Ujú. Te cuento, en el plano de las empresas hay tres guerras que se destacan: la guerra de los helados, que es local, La hemos visto. la de las hamburguesas y la cafetería, que se desarrolla en Estados Unidos con prolongación en el mundo. Ujú. En publicidad hay un comercial que se hizo en México, Night Woman, esto le interesaría a Vicky, Tremendo, ¿no? que se viralizó, ¿no? Sí. Sí, impresionante. Después, si querés, los abordamos. Y bueno, y también tenemos que Burso Master ahora es PCW y tiene una nueva denominación. Si hubiese tiempo, en algún momento me gustaría referirme con detenimiento al tema de extinción de dominio, que hay mucho para decir. Si te parece, de la guerra de las hamburguesas, digamos que Wendy's otra vez ataca a McDonald's. A diferencia de Argentina, en Estados Unidos se puede hacer publicidad comparativa. Ajá. Ya lo había hecho en otro, y mencionando las marcas, ya es famosa la guerra de Pepsi contra Coca-Cola. Ya en otro momento Wendy's había sacado dos viejitas que decían una frase que pegó, que tomaba una hamburguesa, la abría y decía: ¿dónde está la carne? Porque decía que McDonald's ponía menos carne en la hamburguesa que Wendy's, ¿no? Es un poco como la de Mostaza acá, que dice: no te comas el verso, y cuando se acerca es una hamburguesa chiquitita. Sí, sí, sí. Bueno, ahora el ataque de Wendy es porque dice que McDonald's utiliza carne congelada y eso le quita valor a la hamburguesa y demás, porque está utilizando una suerte de patties. Hizo un spot, y en el spot pone un emoji donde hay una carita dando alaridos en referencia al Big Mac. Así están las cosas. Wendy le va bien, están las metas en alta, sigue siendo la tercera cadena en Estados Unidos de venta de hamburguesas. Como siempre, sigue primero McDonald's y luego viene Burger King. La otra guerra es tiene que ver con la cafetería. Ahí que están tallando dos grandes, ¿no? Coca-Cola se lanza a disputarle el mercado a Starbucks. Ha invertido 5.100 millones de dólares. Quiere pelearle el tema de la cafetería, que hasta hoy estaba en manos de ellos, que es una británica. Busca ampliar su sector de bebidas calientes, o sea que no se queda quieto, y ahora, bueno, se metió nada menos que con Starbucks, ¿no? Uh-huh. Coca-Cola ya tiene en su haber algunos emprendimientos relacionados con este tipo de bebidas. Hace más de 4 décadas su filial japonesa lanzó la marca de café Georgia, que se destaca en el mercado asiático, mientras que en 2017 debutó en los mercados la edición limitada de Coca-Cola Coffee Plus. Y la tercera guerra ya es local, porque tiene que ver con los helados. ¿Qué es lo que pasa? Fredo
Fredo ha cerrado su Fábrica. planta de fabricación de helados. Así es. Tiene algún tipo de problema. ¿Y quién crece? Claro, Grido, la cordobesa, que es al revés el proceso. Comenzó siendo una fábrica de helados Así es. que producía helados a Para pedido, terceros. para marcas. Sí. Y ahora ya llegó a Estados Unidos. Y Grido, bueno, de un momento dijo, bueno, y si los vendo, y los vende. Y no solo eso, sino también está vendiendo comida congelada, entre ellos pizza. O sea que el avance de Grido es realmente grande. Fíjate que están en un momento muy especial, porque según algunos marcas de helados importantes, dice que con este nuevo precio del dólar y demás, el kilo de helado debería estar a 600 pesos. Lo cierto es que entre las más económicas está en 3.30 el kilo y en las principales supera los 400 pesos. Ahí Grido encontró un tema interesante, una cuñita para meterse en lo que se llama en marketing una brecha mortal y va llevando el tema adelante. Cada uno da su explicación. Daniel Paradiso, que tiene la cadena Daniel, dice, bueno, esto tiene mucho que ver el invierno, un invierno difícil, ¿no? Daniel es un gran helado, a diferencia de Grido, cabe decirlo. No, Claro. Yo lo que te digo con Grido, el tipo encontraba una cosa muy... Sí, por claro. que la relación precio-calidad. Obviamente. Ese es el Está gran buscando secreto ahí de abajo. Grido. Precio, la calidad... Disculpe. La relación precio-calidad. Claro. Sí. Debajo de Grido viene uno que le viene pisando los talones, que es Seitú. Que sacó una línea de bajas calorías. Baja caloría, bajo se diferencia, sal, claro. que es un montón de Bajo cosas. sodio, bajo Así que azúcar. bueno, ahí está la guerra de los helados, Fredo, que tiene un grupo inversor muy importante, fuerte. que es Pegasus, Sí, claro. con algunos problemas. Y bueno, Juan Ignacio. Juan vio también el Night Woman, si querés comentarlo. Sí, no, tremendo. Fue una publicidad que salió en México y está acá también con bastante difusión, que son con unas mujeres que están en un embotellamiento típico de México y de pronto dicen, basta de esto, salen de los autos y empiezan a correr con zapatillas de running de Nike y en un momento siguen corriendo, se van bajando las mujeres de distintos autos, aparte la protagonista tiene un vestido verde y llegan hasta una instancia que no pueden pasar porque hay un grupo de hombres en construcción que le dicen vuelvan a sus Sí, autos. pero además con desprecio, Sí, ¿no? Ah, ¿sí? y a partir de ahí sale una boxeadora que justo es como que entra al ring y como que les va a pegar y ahí es una... No, es le un pegan en una estallido. bolsa, una besa de cal o algo así, Sí. con una nube y las mujeres pasan y a caballo. Muy Pasan a épica. caballo y ahí sale una mujer a caballo, toda con verde y con un pañuelo verde aparte cubriéndole la cara, entonces por eso hay como un guiño quizás al aborto de acá. Eso es lo que dice Claudia Piñeiro, ¿no? La Claro, escritora. claro, que sí. dice, gran guiño para todas nosotras y la lucha por nuestros derechos. Sí. Dijo, y hay otra expresión de Raquel Vivanco, ¿no? Que es la presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres del Movimiento de Una Menos, que dice, Nike nos usa, nosotros usamos a Nike. No, pero es una típica frase de Residente Calle 13 en sus temas, yo no uso Adidas, dice, yo no uso Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas, es una típica frase Claro, de y acá Residente. le buscó una vuelta de tuerco, Claro. Nike nos usa, nosotros Y usamos hablando Nike. de Nike, el que está muy enojado con Nike es Donald Trump, porque en Nueva York, estoy viendo acá en una esquina típica que hemos pasado varias veces, que siempre hay grandes carteles de Nike, que ha estado hace poco Cristiano Ronaldo cuando estuvimos Sí, nosotros, sí. ahora hay un cartel que está trayendo muchas repercusiones, porque aparece en ese cartel el jugador de fútbol americano que se llama Kaepernick, que tiene una historia muy polémica, y por Claro. eso no le gusta nada a Donald Trump, que es que él está en la National Football League, que es el organismo deportivo que más dinero mueve en todo el planeta, ¿no? Entonces, lo que él estuvo haciendo, en la figura de los San Francisco 49ers, lo que hizo fue que en cada vez que pasaron el himno, él en vez de estar parado se arrodillaba. Así es. En conducta, obviamente por protesta de discriminación racial y episodios de violencia con la policía. Entonces Nike sacó una campaña con su cara diciendo, cree en algo incluso si eso significa sacrificar todo, porque esto de arrodillarse lo llevó 2 años de estar afuera de la liga, nadie lo quería contratar y demás por todo esto. Entonces bueno, Nike dijo, aunque sea sacrificar todo, si crees en algo hágalo, y lo que es Just Do It, que es típico de Nike. Así que... Contá cómo reaccionó Trump. No, y Donald Trump está completamente enojado por Twitter y demás. Ordenó quemar
que salieran a quemar zapatillas. Claro. Los seguidores de él en las esquinas salieron a quemar zapatillas, particularmente en el interior de Estados Unidos, ¿no? Tremendo esto. Y bueno, y eso por el lado de Nike, que con esta campaña increíblemente aumentó un 30% No. las ventas. No te puedo creer. Con esto aumentaron un 30% el 2 y el 4 de septiembre, porcentaje superior al aumento de 2017 que había ocurrido en 2017, el año anterior. O sea que esto es que claro, hay mucha gente que se debe sentir identificada, como bueno, Nike, que es una marca re como del establishment, está bancando la movida de este deportista, que obviamente por las protestas y discriminación... Yo creo, sin embargo, debe vender más por el enfrentamiento con Trump. Sí, bueno, obvio, pero también... Sí, claro. Viene No, de la no, mano. no, Y por otro lado, pasando a Adidas, quiero decir que... Una cosita más de Nike, me Sí. llamó la atención, a lo mejor vos tenés el dato, verlo jugar a Federer con camiseta Ankle, la japonesa, la nueva marca. Uniclo, Uniclo, pero sí, con sí. zapatillas Nike. sí, las zapatillas, sí, eso es tremendo. De Federer, que por primera Porque vez... Uniclo no tiene zapatillas. Sí, tremendo. No, pero ya rompió Federer con Nike, está con Uniclo. Más de 300 millones de euros es el acuerdo que tiene Federer con Uniclo. Después de estar más de 10 años con Nike, rompió ahí y el otro día habló en New York Times por primera vez de lo que fue la separación con Nike Obviamente. y entrar con la marca japonesa. No, Adidas. Adidas, que Alemania, obviamente, que es la selección del país, o sea, Adidas es alemán. Tenían contrato hasta para la selección, ¿no? Para vestirse, Sí, sí. es la selección de fútbol. Tenían contrato hasta 2022, pero se anticiparon y renovaron hasta 2026 por una cifra que no se reveló del todo, pero supera los 70 millones de euros por año. Y el presidente de la Federación de Fútbol Alemana, que es Reinhard Grindel, comentó que esta temprana ampliación del contrato es una muestra de la confianza y la fortaleza de esta relación. Así que bueno, es algo lógico. Alemania yo creo que siempre va a vestir a Adidas, porque si no sería muy, muy, muy llamativo. Por otro lado, que bueno, Osaka, la tenista que le ganó a Serena Williams la final. Sí, la que la sacó. Claro, que Que la eliminó sacó. a Serena Williams en la final. Está con Adidas también, tiene un vínculo interesante con Adidas. La marca le reportará entre 6 y 5 millones de libras al año. Según The Times, estas son las cifras más grandes dentro del circuito femenino. Es una tenista que obviamente está en un momento de crecimiento exponencial, Sí, claro. después de ganar el US Open. Y bueno, que por otro lado, por último, con Adidas, que la hija de Paul McCartney, Stella McCartney, está sacando la primera zapatillas con piel, lo que se llama piel vegana, que es una zapatilla que está hecho con poliéster reciclado. Esto se lo conoce. Imita la piel animal. Claro. Y es una modista de... Obviamente alta su madre Linda McCartney fue una fotógrafa activista a favor de los derechos de los animales, y obviamente, bueno, Paul McCartney también es vegano, y bueno, la hija de 46 años... no se quería quedar 46 atrás. ya tiene la Sí, entonces, bueno, tiene estas zapatillas que están muy lindas, Los lo que años se pasan dice... para todos. Lo que se dice son todas blancas, justamente para poder combinar con todo, y están hechos de este poliéster reciclado, mejor conocido como piel vegana. Mira vos, nunca había escuchado hablar eso de piel vegana. Sí, tremendo. Muy fuerte. Bueno, y por último, que no es de marcas, pero sí del mundo deportivo, que juega la selección argentina a las 9 de la noche contra Colombia. Una selección en la que el Piti Martínez y Palacios, los hombres de River, le ganaron la pulseada a Dybala y a Correa. Entonces ¡No! serán titulares. El equipo de Argentina hoy es Armani en el arco, mucho River. Armani en el arco, Bustos de 4, Pesela y Funes Mori la dupla central, la dupla campeona de River en la Sudamericana, Pesela y el Funes Mori, Tagliafico de 3, o sea, los dos laterales son campeones con Independiente de la Sudamericana, Bustos y Tagliafico. Los dos centrales campeones con River de la Sudamericana, Pesela y Funes Mori. Muy bueno. El mediocampo Lo Celso, Bataglia, Palacios, también de River. La delantera es Mesa, el hombre de Independiente, Icardi de 9. Y el Piti Martínez por izquierda, así que un derecho por derecha, un zurdo por izquierda, y Icardi, que si no es el mejor 9 cabeceador del mundo, con Cristiano Ronaldo pegan el palo, así que lloverán centros, imagino. Sí, claro, sí, claro. Veremos. Obviamente va a estar Guandanara entonces. Y no sé si acompañará siempre, yo creo que no, porque debe estar con los hijos en Milano, ¿no? No, claro, claro. ¿Hay expectativa? Más o menos, ¿tenés idea cómo están las encuestas? ¿Las apuestas? No, de ¿no? este partido, y Sí. es muy amistoso, no creo que Muy haya gran amistoso, ¿no? revuelo, pero ganará, o sea, calculo que estará más para el lado argentino. O sea que prácticamente de los que estuvieron en Rusia, Armani. Sí, Armani... Lo Celso que no jugó. Lo Celso que no jugó.
Sí, en la formación titular sí, no. Ah, bueno, Mesa jugó un poco. Mesa, claro. Pero eso, Armani, Qué Mesa y bárbaro, Lo ¿no? Celso, ¿no? Yo creo que es un inicio Sí, interesante cambio- de renovación. Es que Scaloni es la cara del cambio de ciclo. Nadie con el número 10. No, todavía no, esperando a Messi que vuelva. Siempre Es- se lo espera. Sí, pero eso Esperando al es Messi. para discutir. Esperando al Messi. Es para discutir lo del 10. Messi es el Messi. Depende qué querrá. Claro, ¿Qué claro. querrá él, no? Eso va a determinar todo. Señores, 16:00 exactamente entregamos en tiempo y forma nuestro programa de Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy, Día del Maestro, 11 de septiembre del 2018. Nos fuimos justo con el top.